periodista que agradecemos específicamente y especialmente que nos dediques tu tiempo para hablarnos de una temática muy importante en el día de hoy y también en estos tiempos que vive Latinoamérica. Y algo muy reciente, ¿no? De horas también que se dio en Estados Unidos con el recibimiento a una estatuilla, en Hollywood, ¿no? Que es la referencia al tema del derecho indígena. Ha recibido el desagravio después de 50 años, 1973, 2022, y ella con esa sapiencia indígena dijo: 50 años no fueron tantos, realmente tendríamos culturalmente que aprender. Acá nuestra producción nos está pidiendo un instante para llamar a alguien que usted debe conocer muy bien, que responde al nombre del DNI, Franco Fiumara. A ver, la producción, minuto. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Bueno, doctor? el Perdón, avance de la perdón. tecnología. Esto ha sido uno de los grandes milagros. El primer milagro ya lo estamos teniendo, que tenemos Ah, junto a nosotros al distinguido Franco Fiumara, que se encuentra de viaje en la ruta, y realmente distinguido y querido amigo, es múltiplemente valorable este sacrificio que has hecho de parar en la ruta ante el pedido personal que te he formulado para saludar a nuestra distinguida exponente en el día de hoy. Así que te cedo ese instante que has parado en la ruta para hacer la presentación de la doctora Carita. Ah, se nos quedó congelado. A ver, ahí Gracias, está. muchas gracias, Augusto, Carita, un gusto siempre compartir con ustedes. Para mí un altísimo honor y sobre todo en esto que nos convoca, ¿no? Estar compartiendo con Carita y junto a ti este momento. Bueno, muy bien, Franco. Ahí te agradecemos, Caritas, saludalo, porque la señal de él es de ruta, es muy mala, Sí. pero por lo menos queríamos dejar testimonio de esta situación y espero que podamos sacar la foto de este momento que para nosotros es muy importante. Bueno, Un- un un- gusto, doctor. También cualquier cosa, si por ahí la señal se va, no te preocupes. Aquí vamos a estar bien acompañados con el doctor Augusto. gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Está, a ver, ahí estamos. Bueno, ahora sí,
Franco, lo que puedas escuchar, bienvenido sea. No lo vamos a poner ya al aire a Franco Fiumara porque está realmente muy complicado y valoramos el sacrificio que ha hecho. Carita, ahora directamente hacia ti, es el tema de tu presentación y decinos un poco a qué te dedicas y especialmente el tema del derecho indígena, que es un tema que en la introducción que hacíamos al día de hoy, bastante actualidad, tanto en Latinoamérica y lo más reciente, lo que ocurrió en Hollywood con la recordada entrega de esta estatuilla Marlon Brando, que él rechazó. Quedas en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctor Augusto Coronel, y ahí también el compañero Franco Fiumara. Para mí es un honor estar con ustedes en este panel, en este espacio que genera de compartir conocimientos de alto nivel. Bueno, para mí intentaré ponerme a la altura de las circunstancias y comentarle un poquito. Bueno, yo actualmente me desempeño, ocupo el cargo de directora de planificación estratégica del Instituto Paraguayo del Indígena, que es la institución encargada justamente, es la institución a nivel Estado que se ocupa de todo lo que son el ente rector de políticas públicas indígenas, ¿verdad?, en el país. Y la verdad que bueno, es un tema bastante delicado porque las comunidades indígenas, como bien mencionaste al principio, son una de las poblaciones con los pueblos que más vulnerables dentro del país, ¿verdad? Dentro de los países latinoamericanos, y tenemos una deuda histórica grande, entonces que venimos trabajando como gobierno nacional como para paliar esa situación. Le comento que aquí a nivel país, el Paraguay tiene, en cuanto a un avance grande en cuanto a normativas legales en favor de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros aquí normativas en cuanto, dentro de la salud tenemos un consejo indígena, dentro de la educación tenemos un consejo indígena también, que son representados por cada uno de los pueblos. En Paraguay nosotros tenemos 19 pueblos indígenas distribuidos en el país y con 5 familias lingüísticas. Entonces, y dentro de esa diversidad que tiene el país, nosotros tenemos más de 700 mil indígenas en el país y como 800 comunidades indígenas. Entonces, es tanto en la región oriental como en la región occidental del país, lo que hace un trabajo bastante amplio, llegar a territorio para todo eso. Y en cuanto, como yo les mencionaba, en cuanto a la parte normativa, estamos bien avanzados en diferencias de varios países, pero la parte que estamos trabajando es la parte de la implementación, ¿verdad? Que eso se cumpla como tal y que cada una de las instituciones del Estado ocupe el rol que le compete en materia indígena, ¿verdad? Actualmente reconocemos que en Paraguay, siempre cuando hay cualquier tipo de cuestión con temas indígenas, entonces creen que quien tiene que dar o quien debe actuar en ese caso, es el Instituto Paraguayo del Indígena, pero no es así. Como ente rector, nosotros articulamos acciones con los diferentes organismos del Estado en cada una de las materias, ¿verdad? Entonces ahí tiene que operar. Y la Constitución Nacional reconoce, la Constitución Nacional Paraguaya reconoce lo que son el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, pero que no puede estar por encima del derecho de lo que dice a nivel nacional. Entonces, es todo un tema que ahí opera tanto el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, entonces que también trabaja en ese ámbito para aplicar toda esa normativa. No le estoy escuchando. Ahí está. Me desmuteé. La consulta que te quería formular es si
la cuestión aborigen indígena tiene rango de Secretaría de Estado, de Ministerio, o dentro de qué ministerio se encuentra, un poco para resaltar qué relevancia tiene la situación indígena en Paraguay y de esa manera ver cómo funciona el sistema. ¿Nos podrías Sí, especificar eso? sí, es interesante. En realidad, también actualmente se tiene un proyecto para elevar el rango a ministerio, pero actualmente él tiene el carácter de instituto, Instituto Paraguayo del Indígena, que está vinculado actualmente al Ministerio de Educación y Ciencia, pero como tal funge en realidad vinculado directamente con el Poder Ejecutivo. Entonces, a ver, responde el Poder Ejecutivo, pero dentro del organigrama del Estado está bajo el Ministerio de Educación. Ah, muy bien. Ahora, ¿cuál es el organigrama de funcionamiento que tiene este instituto? O sea, ¿en qué situaciones colabora? ¿En qué situaciones asiste? Un poco la pregunta sería, Carita, es cuáles son de alguna forma las misiones y funciones que tiene este instituto. Bueno, en el Instituto Paraguayo del Indígena eh, hace años que venía desempeñando un trabajo mayoritariamente asistencialista. Eso tenemos que reconocer, pero nosotros en realidad brindamos una asistencia, una atención integral en cuanto a todo lo que es la parte primordial, la parte de tierra y territorio. Entonces, el aseguramiento de las tierras, la delimitación, la demarcación, entonces que es todo una cuestión tanto de limitar esos territorios, cuanto también el resguardo a la parte jurídica de esos territorios ancestrales, por un lado. Por otro lado, también hay direcciones de etnodesarrollo, que es para el desarrollo de las comunidades con proyectos productivos para fomentar justamente lo que es el arraigo comunitario. Porque muchas veces esas comunidades cuando tienen un nivel, tienen algunas necesidades esenciales, como el caso del agua, por ejemplo, entonces muchas veces se mueven, se movilizan y entonces pasando a un cuadro mucho más vulnerable en situaciones de calle, por ejemplo, generando otros tipos de problemáticas. Entonces, lo que esa dirección se ocupa es de la parte del desarrollo comunitario con proyectos productivos y microproyectos también para autoconsumo y para comercialización también, porque hay muchas comunidades que sí ya tienen un nivel de productividad, incluso que comercializa productos, que vende, tanto produce para consumo propio cuanto para comercialización también. Por otro Este, lado, está la parte también de asistencia directa en múltiples casos de necesidades. Ahora, el tema de la pandemia fue una cuestión vital, ¿verdad? Que teníamos ahí con un protocolo tanto para ingreso, para resguardar a las comunidades que no sean, porque como tiene un modo de vida comunitario, entonces el tema de la infectación así de comunidades sería mucho más fáciles de transmisión por el modo de vida mismo de ellos, pero a través del protocolo y de las formas también que se estuvieron desarrollando fueron mínimos los contagios dentro de las comunidades durante el tiempo de la pandemia, por ejemplo. la consulta que te quería formular es, dentro de las comunidades indígenas, o sea, a nivel poblacional, eh, ¿es grande? O sea, ¿cuál es el porcentaje con relación a la población? Porque te lo pongo un poco en antecedentes con Argentina, que salvo en el sur o algo en el norte, muy poco en el norte, es como que la población indígena no es una población de la más destacada. O sea, me interesaría saber cómo es socialmente en Paraguay, ¿no? Cómo nos interesa saber ese aspecto. Sí, sí. Bueno, en Paraguay la población indígena representa el 0,02% de la población, entonces son poco más de 700.000 indígenas, entonces no es tan representativo
el número de indígenas, incluso algunas culturas se han perdido también, tanto de lenguas. Entonces estamos ahora mismo en el diseño de las lenguas indígenas, entonces hay lenguas que se han perdido también con el tiempo. Y esas son algunas cosas que nosotros también trabajamos en pro de eso, ¿verdad? De la defensa y del resguardo de esos pueblos que viven en una situación también, como le dije, a nivel en comunitarios. Ah, muy bien. Ahora, vos con respecto a este tema has hecho alguna tesis, me informan. ¿Es así? Bueno, en realidad nosotros lo que tenemos a nivel país que se estuvo trabajando, y eso es, hay que reconocer que el país a nivel, entre todos los países de América Latina, el segundo país en Latinoamérica que tiene un plan nacional indígena. Entonces, eso es de rescatar. El otro país que tiene también un plan es El Salvador, pero a diferencia de Paraguay, en El Salvador fueron los propios indígenas los que impulsaron ese plan. Sin embargo, en Paraguay fue un trabajo coordinado por el Estado juntamente con y para los pueblos indígenas. Entonces fue un trabajo que se desarrolló en consonancia o respondiendo a algunas responsabilidades asumidas por el país a nivel internacional ante las Naciones Unidas. Son recomendaciones de las Naciones Unidas que el Paraguay entonces impulsó, y durante 5 años se hizo el proceso de consulta con todos los pueblos, con los 19 pueblos del país, y en ese plan se tiene plasmado toda la hoja de ruta que de ahora en más el país va a estar aplicando en materia indígena para los próximos 10 años. Entonces, eso es un avance muy grande porque anteriormente cada estado decía, bueno, qué podemos hacer en materia indígena, y no tenía un norte. Entonces ahora, a través del Plan Nacional, que le muestro, el Plan Nacional Indígena, que fue justamente el año pasado lo sacamos, es un documento, un instrumento del Estado que le dice no solamente a nuestra institución, sino que a todos los organismos internacionales, todas las empresas, toda la academia, todos los ministerios deben tener, eso es un paraguas que orienta las acciones en temas indígenas para que ellos puedan actuar de acuerdo a lo que está en ese plan que fue diseñado y fue puesto ahí los pensamientos y los anhelos de todos los pueblos indígenas del Paraguay. Así que ese es un logro nacional. Y dentro de ese logro nacional, ¿vos has trabajado, Carita? Sí, bueno, tuve el honor también de participar de lo que es el equipo impulsor de ese plan. Y bueno, el año pasado, y justamente en el tiempo de la pandemia, fue un tiempo sumamente difícil porque estábamos con el documento. Igual en el año de pandemia estuvimos trabajando, se empezó a implementar también la virtualidad, a eso también, incluso con las poblaciones indígenas, para lo que es el proceso de terminar de la sistematización, y después se inició, apenas se abrieron las primeras reuniones, se estuvieron abriendo, ya estuvimos haciendo la validación del plan, después ya se presentó ante el Poder Ejecutivo y hoy día tenemos un decreto, el decreto 5.897, entonces que estipula ese plan nacional a nivel, bueno, a todas las instituciones, como le mencioné, deben de aplicarlo y de trabajar por la implementación, que ahora es el desafío más grande que tenemos para esa próxima etapa. Ahora, dentro de la implementación, a ver, hoy estaríamos en condiciones de poder afirmar que la situación, la temática indígena es una cuestión de Estado, y te explico por qué, porque de la descripción que me has formulado es como que el instituto está fuera de la estructura ministerial o de secretarías y que hay una dependencia directa con el presidente de la Nación. ¿Mi interpretación es correcta? Esto te pregunto. Sí, tienen el presidente actual, Mario Aldo Benítez, justamente puso como uno de sus, una importancia
ha dado una importancia mayor al tema indígena, a las cuestiones indígenas. Entonces, por eso, debido a eso, ha trabajado mancomunadamente con el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, que actualmente es Omar Pico. Entonces, trabajan por en esa temática de lo que son las implementaciones de políticas públicas indígenas, que ellos mismos participen. Y hay algunos tipos de convenciones, y es importante mencionar también algunas convenciones internacionales que tenemos, la 169 de la OIT, que habla de la consulta y consentimiento libre, previo e informado, y que el Paraguay también ha ratificado eso a través de un decreto 1039, que todas las instituciones también, cuando van a desarrollar cualquier tipo de plan, proyecto, acción que tenga que ver con que haga, digamos, actúe, incida en su tierra, territorio, su medio de vida, su cultura, entonces debe realizar una consulta. Entonces la consulta y consentimiento libre, previo e informado. No es que cualquier persona puede ir y cree que algo es bueno para las comunidades indígenas y van y llevan, sino que se debe consultar si para ellos es o no relevante, y también teniendo en cuenta su cosmovisión. Eso es bien importante. Y entonces a nivel gobierno, como que esas líneas se han quedado, se ha trabajado de una manera correcta y se ha aplicado todas esas, a través de esas, a nivel Estado, entre todas las instituciones. Muy bien. Ahora, una consulta práctica. Dentro de las comunidades indígenas, ¿cómo funciona el sistema judicial? O sea, ¿tienen un sistema de justicia propio o se maneja por el sistema de justicia de Paraguay? Ellos tienen, como se le conoce como derecho consuetudinario, que es el derecho propio. Cada comunidad tiene un líder, que es el líder indígena, un líder o una lideresa. Están los líderes espirituales, entonces, que son las personas que dirigen la comunidad. Pero en cuanto a, pero como yo les mencionaba al principio, eso no puede estar por encima de lo que son las normativas a nivel legal. Y justamente tengo aquí en tema penal, como hablamos de, bueno, ese con penalistas, ¿verdad? No es mi Así es. especialidad la parte penal, pero sí, en materia penal tenemos la ley 1286/2000, que dice, que dispone justamente procedimientos especiales en cuanto a hechos punibles relacionados con pueblos indígenas. Entonces, ¿qué se debe ser aplicado cuando el imputado sea miembro o viva permanentemente en una comunidad? Entonces, eso es una ley especial para pueblos indígenas en materia penal, ¿verdad? Pero también, como le mencionaba, también eso se debe, los temas judiciales que tienen ellos una organización, ¿verdad? Una forma de organización especial, que utilizan también sus derechos consuetudinarios, y que eso también tiene que tener en cuenta, y son consultados también cuando en casos que tengan que ver relaciones con pueblos indígenas. Muchas veces entonces le consulta al Instituto Paraguayo del Indígena para que puedan también dar un parecer al respecto. Muy bien. Te quería, bueno, aquí mientras tanto voy a contestarle a los distinguidos representantes de Richie Joyeros, que he finalizado la emisión de hoy, y voy a ponerme en contacto con ellos. Pero ahora, continuando contigo, Carita, te hago esta consulta. ¿Cuál es tu visión personal luego de estar muy cercana a esta política de Estado más que interesante, correcta, ¿no? En cuanto a nuestros orígenes americanos al derecho indígena? ¿Cuál es tu visión con lo que hace a Latinoamérica? ¿Consideras que hay realmente una inserción plena dentro de la problemática indígena o estamos dando los primeros pasos en cuanto a eso? Es importante tu visión sobre esta temática. Y la verdad que, mira, hay, como le mencioné, una deuda histórica, y yo creo que actualmente
como que en los escenarios internacionales y nacionales se ha dado mucho más la participación indígena, se ha buscado esa participación indígena en los espacios, tanto para que su voz pueda ser escuchada, para que ellos tengan una participación activa, ¿verdad?, en cada una de las cosas. Y yo creo que a nivel internacional hay varios organismos donde tienen hoy día en cuenta una de las temáticas que en todos los proyectos de la cooperación internacional, uno que ellos ponen bastante énfasis hoy día son que sea es la inclusión indígena en todos esos proyectos. Entonces eso yo veo como un avance y algo muy positivo que se ha impulsado dentro de los países, pero todavía falta mucho por hacerse, ¿verdad? Todavía yo creo que hay mucho camino donde hay mucho que se puede hacer. Yo aquí, particularmente en Paraguay, yo estoy convencida que si nosotros implementamos este plan que ellos han diseñado y esos objetivos que se ha plasmado en ese Plan Nacional de Pueblos Indígenas, yo estoy segura que de aquí a 5 años y de aquí en 10 años vamos a tener vamos a ver un cambio positivo, muy positivo en esa materia en cuanto al tema de inclusión, de participación y en cuanto al mismo, ellos no dicen desarrollo, porque lo que es para nosotros desarrollo, para ellos no comprenden como tal, sino que para ellos es el buen vivir. Eso es lo que nosotros buscamos lograr, alcanzar el buen vivir de los pueblos indígenas. Entonces, en eso estamos. Ahí te quería consultar, Carita. Para vos, ¿cómo sería la visión de una sociedad justa con la inclusión del derecho indígena, del respeto a los derechos sociales de los indígenas? ¿Cuál sería la pauta de principios que deberían ser aceptados por las sociedades y por los estados latinoamericanos? Bueno, yo creo que primero tiene que haber una comunicación y una escucha activa, ¿verdad? Tiene que haber una participación donde ellos puedan tener voces y que ellos puedan elegir qué es lo que para ellos, según su cultura, que ellos puedan determinar el nivel porque como le mencionaba, el desarrollo que para nosotros es un desarrollo, tal vez construir carreteras, hacer un lote tipo como son los barrios, ¿verdad? Con cuadras. Entonces, eso para nosotros, que eso esté bien, con carreteras, con rutas, y eso para ellos no va a ser dentro de la comunidad, no es la forma que se debería aplicar, sino que es una forma culturalmente lo que para ellos es aceptado para que ellos puedan mantener su cultura. Entonces, eso, si nosotros tenemos que darle participación, sí, que ellos puedan tener también puedan participar a nivel legislativo. Aquí en Paraguay todavía nosotros no tenemos ningún parlamentar que sea indígena en el Parlamento, entonces que pueda representar esa parcela de la población. Entonces yo creo que eso es importante también, que ellos puedan también tener participación en otros organismos del Estado, en otros poderes. Actualmente tenemos aquí una normativa también que habla de la inclusión, que todos los ministerios del Estado tenga el 1% tenga de indígenas trabajando dentro de las instituciones, así como tiene también una normativa para discapacidad. Entonces también nosotros tenemos para la inclusión de indígenas en las instituciones públicas, pero esa normativa todavía ahora se encuentra en proceso de reglamentación, entonces para que eso sea efectivo, ¿verdad?, dentro del Estado. Pero eso, por ejemplo, sería una forma también de garantizar esa participación y el trabajo y el acceso en cada una de esas instancias también. Y te hago esta consulta. ¿Considerás que, o sea, mi visión, ¿no?, más que con lo que vos considerás, yo ya afirmo, esta visión de avanzada, progresista, en el sentido de ser un puntal de lanza de Paraguay a nivel latinoamericano, realmente, y totalmente destacable, porque vos
ante mi pregunta me hiciste una comparación con El Salvador, o sea, de Centroamérica hacia abajo, no me nombrás países que tienen realmente una participación activa de una sociedad indígena. Se me ocurre Brasil, Perú, ¿no? Pero eh, la consulta es esta, ¿qué es lo que los llevó a ustedes, ¿no? Como República de Paraguay, a considerar que el tema indígena sea una cuestión de Estado? ¿Qué es lo que ustedes percibieron? ¿Qué es lo que ustedes sintieron? Y políticamente, ¿qué es lo que llevó a la necesidad de esta aplicación de crear un instituto indígena, que realmente es una reivindicación a toda Latinoamérica que deberíamos imitar todos en el continente, ¿no? Pero eso es una apreciación mía que seguramente vos apoyarás y vas a saber desarrollar. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, aquí en Paraguay particularmente la cultura, la cultura indígena está muy impregnado en toda la población en sí. Sabemos que aquí no solamente están los guaraníes, como yo le mencioné al principio, en Paraguay tenemos 19 pueblos indígenas, entre ellos el guaraní, pero como usted sabe, aquí Paraguay es un país bilingüe que reconoce, entonces todos hablan guaraní, y entonces eso yo creo que es una forma también de tener muy presente, ¿verdad? Que la temática indígena esté presente dentro es la cultura misma de toda la nación, ¿verdad? No hubo, cuando vinieron los españoles en la colonización, no se, no se exterminó toda esa población, entonces, y porque sino que es parte, ha integrado y hace parte de la cultura misma del país. Entonces yo creo que viene por ahí, ¿verdad? Todo el país reconoce a esta población como anterior a la nuestra, eso está desde la Constitución Nacional, reconocen en el artículo 5, también habla ya justamente de eso, ¿verdad? Reconoce a esa población que estuvo antes mismo de nosotros, entonces darle el lugar que corresponde, ¿verdad? Entonces ellos tienen ese reconocimiento y esa participación y ese espacio dentro de la sociedad. Entonces, y de ahí que quisimos hacer bien la tarea. Yo creo que y eso parte mucho también de las personas que están en las instituciones, porque una cosa yo creo que es importante tener la voluntad política, ¿verdad? Una cosa es que se quiera hacer algo, pero que se tenga la voluntad y que se haga. Entonces yo creo que eso congenió en todos los niveles porque tenemos buenísimos técnicos en los diferentes ministerios que acompañaron ese proceso. Fue un proceso interinstitucional e intercultural. Entonces, que estuvieron representados ahí por el Ministerio de Desarrollo Social, estuvo involucrada la Secretaría Técnica de Planificación, estuvo involucrado el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, el Instituto, bueno, liderado por el Instituto Paraguayo del Indígena, y también organizaciones, asociaciones y federaciones indígenas del país. Entonces, yo creo que fue un trabajo mancomunado entre todos y yo creo que eso fue lo que dio el éxito, porque eso ha pasado diferentes gobiernos, no fue que impulsado por un gobierno, sino que fue una política de Estado como tal. Y eso yo creo que eso transciende cuando es así. ¿Sabés que bueno, primero te tengo que pedir disculpas porque me tratas de tú y yo te trato de vos, un término muy argento, ¿no? Mientras me voy escuchando, mientras hablo contigo y te tengo que pedir disculpas. Pero, ¿sabes que lo destacable de recién que acabas de expresar, que está en el artículo 5 de la Constitución paraguaya, ¿no? O sea que ya está dentro del marco de los parlamentarios que en su oportunidad hicieron o reformaron la Constitución paraguaya, o sea que realmente tiene una relevancia de Estado la cuestión indígena. Y, por ejemplo, en Argentina hoy lejos está de que eso ocurra, o sea, rango constitucional hoy todavía no lo tiene,
pero que ustedes lo tengan me parece que da un norte, da un faro dentro de lo que corresponden las reformas eh, latinoamericanas en cuanto a los pueblos originarios, porque todos tenemos, o somos la consecuencia de esos pueblos originarios, esa es una realidad, ¿no? Ustedes hablan de los guaraníes, por ejemplo, hablamos de la zona del norte, y lo que se ha perdido, o sea, hay una parte que habla guaraní, Corrientes reconocido que hablan guaraní, pero el norte argentino, que hasta ahí estaban los quechuas, ha perdido prácticamente el idioma quechua en el norte argentino, o sea que sería bueno en algún momento volver a las raíces. O sea, la pregunta que te formulo es, ¿considerás desde tu visión personal que el resto de los pueblos latinoamericanos deberíamos seguir el camino que ustedes están desarrollando y que han proyectado? ¿Cuál es tu visión? Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el camino, ¿verdad? Actualmente nosotros tenemos reuniones con bilaterales con Ecuador, por ejemplo, que le estamos justamente en esa parte, estamos brindando como una asesoría técnica a ellos de cómo fue, qué realizamos, de qué manera hacerlo. Entonces, a otros países también nos han solicitado ese acompañamiento, entonces, para que ellos puedan iniciar ese proceso. Y yo creo que ese es, porque ¿quién mejor que ellos para saber qué es lo que se necesita hacer a nivel país en beneficio de ellos? Entonces ahí está estipulado tanto en cuestiones de tierras y territorios, en cuestión de salud, en cuestión de educación, en sus garantías de derechos. Está un apartado dentro del Plan Nacional que habla sobre garantías de derechos de ellos también. Después está otra parte que son grupos de especial atención, que hace referencia a objetivos enmarcados en cuestión de género, en cuestión de personas mayores, en cuestiones también de discapacidad, de poblaciones indígenas en situación de aislamiento voluntario, y también está ahí caracterizado también los que son las temáticas de poblaciones indígenas en cuestiones fronterizas, ¿verdad? Que están en frontera. Entonces, todo eso son temáticas muy interesantes que se abordaron, que se trabajaron a través del Plan Nacional y que se establecieron objetivos de qué quieren, qué esperan, que cada una de las instituciones del Estado hagan en cada una de esas áreas. Entonces nos hace más fácil la hoja de ruta, ¿verdad? Como que nos enmarca, y entonces cada uno, y hay medidas ahí dentro de esas áreas estratégicas, también están esas medidas centrales que son las acciones que cada institución debe hacer y ya con a cuál le corresponde. Entonces está bien clarito eso, y ahora, actualmente empezamos la etapa de implementación, como le mencionaba, ya entre todas las instituciones del Estado. La semana pasada estuvimos reunidos todos los técnicos de todas las instituciones del Estado, juntamente a representantes de organizaciones y de federaciones indígenas, para poder trabajar justamente eso. ¿Qué es lo que vienen desarrollando? ¿Qué ellos quieren? Y cómo se va a hacer para prever presupuestos del Estado para la implementación del Plan Nacional. Entonces, ese es el desafío nuestro ahora. No, muy bien, muy interesante. Realmente, Cáritas, no debemos menos del trato nosotros personal que podemos tener. Esto académicamente, socialmente, políticamente, no puedo menos que felicitarte con el emprendimiento en el que te encontrás, porque realmente las sociedades en el mundo, en esta temática, siempre ha sido una grieta, ¿no? Históricamente, que hoy no lo sea quizás tanto en algunos sectores, es porque los pueblos originarios, en buena parte de los territorios, puedo hablar de Argentina, fueron barridos, o sea, en el tema de la conquista del desierto hecha en el siglo XIX, principio del siglo XX por Roca, por, sí, Julio Argentino Roca, no fue una política de emancipación o divulgación o de conquista desde lo político o lo intelectual, sino que fue un conflicto bélico.
¿no? No quiero usar el término guerra, pero podríamos decir que buena parte de los pueblos fueron aniquilados, si corresponde el término correcto, pero el punto es que no hubo una política de consenso o de buscar de algún tipo de acuerdo. Y hay en determinados estados que es una grieta importante el tema de la política indígena. Pero sí creo que, salvo ustedes o cualquier otro estado que se me está escapando, que vos me corrijas, y la hemos perdido a Carita. A ver, un minuto. Bien, ahí para redondear la temática del día de hoy, es que es importante la existencia y la sapiencia de que los estados establezcan una información con respecto al tema del derecho indígena. Sí considero como relevante que nos debemos una política de Estado con respecto a los pueblos originarios, no solamente Argentina, sino todos los pueblos latinoamericanos, y lo que nos ha vertido en sus conceptos y conocimientos la doctora Carita Machado resultan relevantes en cuanto a esto. Así que, amigas, amigos, gente, seguramente la semana que viene nos volvemos a encontrar con otro café de penalistas. Abrazo a la distancia.